Cuando el emperador Tiberio abandonó Roma para retirarse a la remota isla de Capri, muchos pensaron que buscaba paz, introspección, un merecido descanso tras gobernar el mundo conocido. Pero la historia, susurrada entre las columnas del Senado y grabada con tinta de escándalo por cronistas y enemigos, cuenta otra cosa. Dicen que en aquel paraíso de acantilados y brumas, Tiberio desató sus más oscuros impulsos, protegido por la distancia, la niebla y el miedo. Dicen que la roca escuchó gritos que el mar aún no ha devuelto. Esta no es solo una historia de poder, es una advertencia enterrada entre ruinas y rumores. Prepárate, lo que estás a punto de descubrir no fue escrito en los libros de historia, sino esculpido en las sombras del imperio. Antes de comenzar este video, recuerda suscribirte y darle like. Cuando Tiberio dejó Roma y se instaló en Capri, muchos pensaron que lo hacía buscando descanso. Había gobernado un imperio vasto, había sobrevivido al juego sangriento de la política imperial, y tenía razones de sobra para alejarse del ruido. Pero Capri no era solo una isla. Era un santuario tallado en piedra para los secretos. A simple vista, Capri era un Edén, acantilados blancos, el azul profundo del Mediterráneo, jardines que parecían tejidos por los dioses. Pero tras la belleza, se alzaba la Villa Jovis. No era un palacio común. Era una fortaleza vertical, construida en el punto más alto de la isla, como si Tiberio quisiera dominar al mar y esconderse del mundo al mismo tiempo. Los rumores empezaron a correr incluso antes de que se instalara del todo. Que nadie podía entrar sin ser convocado. Que soldados leales vigilaban túneles secretos, y que dentro de esas piedras, el emperador preparaba algo. No había certezas. Solo ecos. Pero en Roma, los ecos tienen peso de plomo. La villa no solo era el hogar del emperador. Era, según fuentes de la época, un laberinto de placeres oscuros. Suetonio, el cronista imperial, hablaba con una mezcla de horror y morbo, estatuas obscenas, jardines eróticos, habitaciones reservadas para actos que ni siquiera en las tabernas se atrevían a nombrar. Según algunos, Tiberio ya no buscaba poder, sino dominio sobre lo más íntimo del ser humano, el placer, el miedo, el deseo. Se decía que hacía atraer a jóvenes y artistas de todo el imperio, no solo para entretenerlo, sino para participar en rituales privados que desdibujaban los límites entre ceremonia, teatro y humillación. Y sin embargo, la historia no es tan simple. Algunos creen que todo fue una exageración, una campaña de desprestigio elaborada por sus enemigos en el Senado, o incluso por su sucesor, Calígula. Porque si haces ver al anterior como un monstruo, lo que tú hagas parecerá menos terrible. Pero los muros siguen ahí. La piedra permanece. Las habitaciones sin ventanas. Las plataformas orientadas al borde del acantilado. Lugares que no fueron diseñados para el ocio, sino para observar y castigar. La arquitectura misma parece hablar. Hay pasajes ocultos, puntos ciegos para vigilar a quien entra y sale. Todo sugiere control. Aislamiento. Una mente cada vez más paranoica, más encerrada en sí misma. Mientras Roma ardía en chismes y conspiraciones, Capri se convertía en el epicentro invisible de un imperio gobernado desde la sombra. Un lugar donde lo que pasaba no quedaba registrado en papiros, pero sí en la memoria temblorosa de quienes lograban salir con vida. Tiberio no construyó una villa. Construyó un espejo de su alma. Y si lo que reflejaba era hermoso o monstruoso, eso, 2000 años después, aún no lo sabemos con certeza. Pero lo sentimos. Porque hay historias que no necesitan pruebas para hacerse eternas. Solo susurros. Y Capri aún no ha dejado de susurrar. Lo que se decía sobre Capri ya no eran simples rumores, eran susurros que se repetían en las calles de Roma, en las tabernas, en los pasillos del Senado. El viejo cabrón, lo llamaban. No solo por su edad o su retiro, sino por algo más profundo, más simbólico. En la cultura romana, la cabra era un animal asociado a la lascivia, al desenfreno, al instinto sin freno. Y Tiberio, desde su trono de piedra en lo alto de la isla, parecía haber abrazado ese arquetipo con una devoción casi ritual. Se hablaba de un jardín oculto, un espacio donde los placeres no tenían límites ni forma. Allí, según Suetonio, el emperador había reunido a un grupo de jóvenes y muchachas a quienes llamaba sus maestros de voluptuosidad. No eran simples acompañantes, eran actores de un teatro privado, entrenados para representar escenas que desafiaban incluso la imaginación más perversa. Se entrelazaban en cadenas humanas, se ofrecían como esculturas vivas, como símbolos de un poder que ya no necesitaba ejércitos ni leyes, solo obediencia y carne. Pero lo más perturbador no era lo que hacían, sino cómo lo hacían. Con una frialdad ceremonial, como si cada acto fuera parte de un rito. Tiberio no buscaba placer, buscaba control. El dominio absoluto sobre los cuerpos, sobre las emociones, sobre la voluntad.
Y en ese dominio, encontraba una forma de eternidad. Una eternidad torcida, sí, pero suya. Los cronistas más osados contaban que había entrenado a niños, a quienes llamaba pececillos, para nadar entre sus piernas en los baños, para morderles suavemente, para simular lactancias imposibles. Otros decían que había convertido ciertas habitaciones en escenarios de castigo, donde el dolor y el deseo se confundían. ¿Era todo cierto? ¿O era parte de una campaña de desprestigio orquestada por sus enemigos, por Calígula, por el Senado? La historia no lo aclara. Pero el eco de esas historias fue más fuerte que cualquier decreto. Y mientras tanto, en Roma, el poder se desmoronaba en manos de otros. Sejano, su prefecto del pretorio, tejía una red de conspiraciones que alcanzaba hasta los herederos legítimos. Druso, el hijo de Tiberio, había muerto envenenado. Agripina, la viuda de Germánico, fue desterrada junto a sus hijos. El miedo se convirtió en moneda corriente. Bastaba una palabra mal dicha, una mirada sospechosa, para acabar en juicio por traición. Y Capri, desde la distancia, parecía observarlo todo con indiferencia. Pero incluso los monstruos tienen grietas. Tiberio comenzó a desconfiar de todos. Se encerraba por días, hablaba solo, escribía cartas que luego quemaba. La melancolía lo devoraba. Ya no era el emperador invencible, sino un anciano rodeado de sombras, de fantasmas, de culpas que ni el mármol podía contener. Y entonces, el acantilado. Ese borde de piedra desde donde, decían, arrojaba a los que lo traicionaban. No con furia, sino con una calma escalofriante. Como si cada caída fuera una purga, una forma de limpiar el aire. Algunos creen que lo hacía para imponer miedo. Otros, que lo hacía para silenciar voces que sabían demasiado. Pero quizás, solo quizás, lo hacía porque el abismo era el único lugar donde aún podía sentir algo. Capri no fue solo su refugio. Fue su espejo. Y lo que vio en él, fue demasiado humano para un dios, y demasiado oscuro para un hombre. Cuando Tiberio murió en el año 37 después de Cristo, no hubo luto sincero en Roma. No hubo lágrimas públicas ni discursos conmovedores. Lo que hubo fue un suspiro colectivo, casi un alivio. Algunos incluso querían arrojar su cuerpo al Tíber, como si el río pudiera arrastrar con él los años de miedo, silencio y sospecha que había dejado tras de sí. Pero la historia, como siempre, no es tan simple. Durante décadas, Tiberio fue retratado como un monstruo. Un emperador que se escondió en una isla para entregarse a placeres oscuros y castigos silenciosos. Pero, ¿y si esa imagen fue construida? ¿Y si el verdadero Tiberio fue víctima de una narrativa tejida por enemigos políticos, por un senado humillado, por un sucesor que necesitaba justificar su propia locura? Calígula, su nieto adoptivo, fue quien heredó el trono. Y con él, también el relato. Era conveniente pintar a Tiberio como un tirano degenerado. Así, cualquier exceso del nuevo emperador parecería una liberación, una corrección del pasado. Y funcionó. La historia oficial se llenó de escenas grotescas, de rituales perversos, de ecos que tal vez nunca existieron. Capri se convirtió en símbolo de decadencia, y Tiberio en el rostro de la corrupción absoluta del poder. Pero los hechos, cuando se miran con lupa, cuentan otra historia. Tiberio fue un administrador eficiente, un militar brillante, un hombre que mantuvo la estabilidad del imperio en tiempos turbulentos. Llenó las arcas del Estado, reformó leyes, protegió las fronteras. Su error, quizás, fue no querer el poder que le fue impuesto. Gobernó sin carisma, sin espectáculo, sin buscar el amor del pueblo. Y en Roma, eso se paga caro. La Villa Jovis, su refugio en Capri, aún se alza sobre los acantilados. Las piedras no hablan, pero guardan memoria. No hay pruebas concluyentes de los horrores que se le atribuyen. Solo textos escritos por cronistas con agendas, por hombres que sabían que la historia la escriben los vencedores, o los que sobreviven. Y sin embargo, el legado de Tiberio sigue siendo un enigma. ¿Fue un monstruo que se escondió tras el mármol? ¿O un hombre roto, atrapado entre la grandeza de Augusto y la locura de Calígula? Tal vez fue ambas cosas. O ninguna. Tal vez fue simplemente humano, con todo lo que eso implica. Lo cierto es que su historia no terminó con su muerte. Porque cada vez que alguien menciona Capri, cada vez que se habla del poder que corrompe, del aislamiento que transforma, del silencio que grita más que 1000 palabras, Tiberio vuelve. No como emperador, sino como advertencia, como sombra, como pregunta sin respuesta. Capri sigue ahí, hermosa, misteriosa, indiferente. Ya no hay emperadores ni séquitos ocultos tras columnas de mármol. Pero en cada rincón de la isla, parece haber un eco, de ambición desmedida, de placeres sin freno, de un poder que se convirtió en laberinto.
Tiberio murió solo, temido, consumido por su propio reflejo. ¿Fue monstruo, víctima o simplemente humano con corona? Quizás nunca lo sepamos. Lo que sí sabemos es que, cuando el poder se aleja del mundo y solo se responde a sí mismo, lo que queda no es un legado, sino una advertencia. Y Capri, con sus ruinas, es el epitafio de un imperio que quiso olvidar, y no pudo. Como siempre, si les gustó este video, no olviden suscribirse y dejar su like. Nos vemos en el próximo video.